Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Luis Polo y estamos complacidos que nuevamente estés en este canal, Verdades de la Biblia, y esperamos que esta enseñanza sea de edificación y bendición para tu vida. En el día de hoy vamos a dar respuesta al pastor trinitario Jaciel Rodríguez. El pastor Jaciel Rodríguez, el 4 de agosto de este presente año 2021, él hizo un video titulado ¿Es bíblica la Trinidad? ¿Dios es uno solo o tres personas? En este video él manifiesta que la unicidad es una doctrina peligrosa, que la unicidad de Dios es una falsa doctrina. Pero realmente estas afirmaciones que hace este pastor las hace por el desconocimiento a la palabra de Dios, al no comprender que la Biblia no presenta a un Dios tripersonal, sino que la Biblia presenta a un Dios unipersonal que se ha manifestado a través de la historia bíblica de diversas maneras. En este video, el pastor Jaciel Rodríguez, él presenta 7 mitos según la unicidad. Él declara que la unicidad tiene 7 mitos que para él son falsos. Y en este video vamos a dar respuesta a estos 7 supuestos mitos de la doctrina de la unicidad de Dios. El primer mito es cuando el pastor Jaciel Rodríguez manifiesta que los unicitarios, al decir que hay una sola persona divina, indica que no hay Padre, que no hay Hijo y que tampoco hay Espíritu Santo. Para el pastor Rodríguez, la única manera en que pueda existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es si existen tres personas divinas en el ser de Dios. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Si la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿eso significa entonces que no hay hombre? ¿Acaso se necesitan dos personas para que exista Dios y que al mismo tiempo exista el hombre, refiriéndose a Jesucristo? ¿O acaso la Biblia no enseña que el Señor Jesucristo es Dios y hombre? ¿Cómo es posible que una sola persona pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que la persona de Jesús pueda ser Dios y al mismo tiempo pueda ser hombre? O cuando la Biblia enseña que Jesucristo es sacerdote y al mismo tiempo indica que la misma persona es cordero. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo? La Biblia de esa manera indica que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo manifiesta que es Dios sobre todas las cosas. Esto nos da a entender que Jesucristo es Hijo y al mismo tiempo Jesucristo es Padre, como Jesucristo es Dios y al mismo tiempo Él es hombre. Las dos verdades las podemos encontrar en la misma y única persona del Señor Jesucristo. El hecho de que exista una sola persona divina en la Biblia, eso no significa que deje de existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como erradamente lo quiere hacer ver el pastor trinitario Jaciel Rodríguez. Siendo que la misma persona divina de la Biblia es Padre y es Espíritu Santo, y en su manifestación en carne vemos al Hijo de Dios sin que Dios deje sus atributos y virtudes como Dios.
Jaciel Rodríguez también dice en su video que los unicitarios dicen que la Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica. Realmente, cuando nosotros decimos que la Trinidad tiene su origen en la Iglesia Católica, es porque hay evidencias históricas de tal declaración. Los escritos en los primeros siglos de la era cristiana evidencian que la Trinidad, como se conoce hasta hoy, como una Trinidad ortodoxa, no se conoció en los primeros siglos de la era cristiana. Pero fue la Iglesia Católica la que originó o desarrolló una doctrina llamada Trinidad como se conoce en el día de hoy. Tanto es así que la Iglesia Católica reclama tal evidencia. Es la Iglesia Católica la que manifiesta abiertamente que si no fuese por ella, no se conociera en el día de hoy la doctrina de la Trinidad. Tanto es así que encontramos en YouTube un video de un sacerdote católico donde él manifiesta y reclama que gracias a la Iglesia Católica es que hoy se puede conocer la doctrina de la Trinidad. Observemos el video. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. El pastor trinitario Jaciel Rodríguez dice que hay evidencia histórica sobre el origen de la unicidad de Dios. El pastor trinitario Rodríguez manifiesta que la unicidad comenzó a partir del siglo III por medio de Sabelio. Él manifiesta que Sabelio fue la primera persona quien habló acerca de la doctrina de la unicidad en el tercer siglo. Pero ¿realmente será esto cierto? ¿Será cierto que el pastor Jaciel Rodríguez está en la verdad y que la unicidad comenzó solamente a partir del siglo III por medio de Sabelio? Creo que el pastor Jaciel Rodríguez está ignorando la historia con relación a la doctrina de la unicidad de Dios. La evidencia histórica demuestra que la unicidad, conocida antiguamente como monarquianismo modalista, fue una vez la creencia cristiana más popular dentro de los primeros 300 años del cristianismo, y que la doctrina de la Trinidad no se desarrolló completamente sino hasta el siglo V. Antes del siglo V no hay una Trinidad ortodoxa. Lo que encontramos en la historia es que se hablaba de una Trinidad pero no ortodoxa como se conoce hasta el día de hoy. La Trinidad como una doctrina ortodoxa donde se presentan a las tres personas de la Trinidad de una manera coigual, cosustancial, coeternas, co-creadoras, solamente se desarrolló completamente hasta el siglo V. Tanto es así que el famoso historiador de la Iglesia Ortodoxa Oriental, Jarosval Pelikan, el cual, entre otras cosas, es trinitario, Pelikan escribió que muchos de los pasajes de los antiguos escritores cristianos sonaban como monarquianismo modalista.
Esto lo encontramos en su libro titulado Es el surgimiento de la tradición católica, volumen 1, página 177. En esa misma página, Pelican escribe y cita a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nace alrededor del año 40 después de Cristo. Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y fue sucesor del apóstol Pedro en Antioquía. Pelican también cita en esta página a Mileto de Sardes, quien nace alrededor del año 130 después de Cristo, para demostrar que sus escritos sonaban como monarquianismo modalista. Al comienzo del segundo siglo, a mitad y a final del segundo siglo, hay evidencia histórica de que la doctrina de la unicidad ya estaba en un completo desarrollo, porque fue la doctrina que dejaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Tanto es así que Tertuliano, quien fue el padre de la palabra Trinidad y quien nació en el año 160, él manifestó que la unicidad o el monarquianismo modalista fue siempre la doctrina que constituyó la mayoría de los creyentes. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, eso lo encontramos en un tratado que escribe Tertuliano en contra de Praxias en el capítulo 3. No solamente Tertuliano manifestó tal cosa, inclusive Orígenes, quien nació en el año 185 después de Cristo, Orígenes también manifiesta que los unicitarios fue la corriente general y predominante de los cristianos en el Oriente. Eso lo encontramos en el comentario que escribió Orígenes del Evangelio según San Juan, libro 1, capítulo 23. De tal manera, Tertuliano manifestó que la unicidad era la doctrina predominante en el occidente, mientras que Orígenes manifestó que la unicidad fue la doctrina predominante en el oriente. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a los evangélicos trinitarios acerca de su historia, ellos tienen que ver a la Iglesia Católica como su fuente de origen, porque el Evangelio, como se entiende hoy, los evangélicos trinitarios tienen su comienzo en la Reforma por medio de Martín Lutero, ¿verdad? Pero cuando nosotros le preguntamos a los evangélicos trinitarios acerca de su existencia en el siglo VIII, en el siglo IX, siglo X, siglo XI, ¿dónde estaban ellos? Ellos solamente se pueden encontrar en esos siglos dentro de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica, los evangélicos trinitarios no tienen historia. Por eso es que decimos que todo evangélico trinitario es un católico reformado. Aparte de eso, cuando llegamos al segundo mito, el pastor Jaciel Rodríguez dice: los unicitarios creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que el único nombre es Jesús. Para dar respuesta a esto, vamos a leer Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Jesús, quiero que usted observe bien, si Jesús es el único nombre para salvación,
es porque en el nombre de Jesús encontramos todos los nombres que identifican lo que es Dios. Todos los demás nombres identifican lo que es Dios, pero el único nombre que identifica quién es Dios es el nombre del Señor Jesucristo. El pastor Jaciel Rodríguez también dice que el Hijo tiene un nombre porque fue el único de la Trinidad que se manifestó en carne. El pastor Jaciel Rodríguez dice que Jesús es un nombre humano. Ahora, si el pastor Jaciel Rodríguez tiene la razón en decir que el nombre de Jesús solamente es un nombre en un plano humano, esto quiere decir que todo aquel que adora el nombre de Jesús es un idólatra. Ahora, el pastor Jaciel Rodríguez también dice que Jesús nos enseñó que llamáramos al Padre, Padre. Creo que el desconocimiento de este amigo pastor es muy grande en relación a la identidad del Dios de la Biblia. Jesús llamó al Padre Padre porque Dios es Padre, no porque se llame Padre en un sentido de identidad. Padre es un nombre común y no un nombre de identidad. Padre no es el nombre de identidad de Dios, pero sí es un nombre que muestra lo que es Dios. Pero cuando hablamos del nombre del Señor Jesucristo, identificamos quién es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres que identifican lo que es Dios, pero el nombre propio de Jesús identifica quién es Dios. Llegamos al tercer mito. En este tercer mito, el pastor Jaciel Rodríguez dice que los unicitarios creen que Mateo 28:19 fue modificado. Bien, hay dos razones por las cuales muchos, no todos los unicitarios, hay unicitarios que creemos que Mateo 28:19 es un versículo original, mientras que otros unicitarios creen que no lo es. Y las razones por las cuales consideran que no lo es porque no hay evidencia bíblica donde se muestre a una persona siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nadie bautizado y no hay nadie quien haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay evidencia bíblica para tal cosa. Lo segundo es porque Eusebio, al escribir sobre Mateo 28:19, omitió la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que muchos unicitarios creen que Mateo 28:19 es un versículo que fue modificado. Ahora, vamos a explicar la gran comisión que encontramos en Mateo 28:19, haciendo una comparación de los evangelios sinópticos. Vamos a demostrar que Mateo 28:19 indica que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. No solo en Mateo 28:19 encontramos la gran comisión que Jesús dejó después de haber resucitado. También encontramos la misma comisión en el Evangelio según San Marcos y según San Lucas. Vamos a observar el siguiente cuadro comparativo donde se evidencia
que la gran comisión siempre fue en el nombre del Señor Jesús. Leamos. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. En el nombre es una expresión singular. Bautizándolos en el nombre. Estamos hablando de un solo nombre. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, hablando de la misma comisión, dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, esto es una expresión singular. En mi nombre habla de un solo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Lucas encontramos también la misma comisión. Lucas 24, verso 46 y 47 dice: Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Esto es una expresión singular, en su nombre. Estamos hablando de un solo nombre. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observemos en este cuadro comparativo que claramente se trata de la misma comisión. Las tres se encuentran en el capítulo final de cada libro. En los tres evangelios está la orden de ir a todas las naciones. Las tres mencionan un nombre, hablan siempre de un nombre en sentido singular. Ahora observe que Mateo usa el nombre en la comisión para el bautismo. En Mateo encontramos la comisión y encontramos un solo nombre para el bautismo, mientras que en Marcos encontramos a un solo nombre para las señales. Y en Lucas también encontramos en esta comisión un solo nombre para la predicación del Evangelio. Mateo, Marcos y Lucas hacen alusión a un solo nombre, el cual es Jesús. En este cuarto mito, el pastor trinitario Jaciel Rodríguez dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús porque lo hacían en obediencia a lo que Jesús ordenó en Mateo 28:19. El pastor Jaciel Rodríguez dice que los judíos creían en el Padre y también creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Hijo. Ahora, este pastor trinitario lo que está enseñando es que cuando los judíos conocen ahora del Hijo, ellos se bautizan en el nombre del Hijo, haciendo énfasis a que ahora ellos han conocido al Hijo porque ya conocían al Padre y al Espíritu Santo. Ahora, si los judíos creían en el Padre y creían en el Hijo, pero no creían
si ellos creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Hijo, entonces los judíos no eran trinitarios, sino que llegaron a ser trinitarios hace 2000 años a partir del día de Pentecostés. Y eso sería muy, pero muy absurdo. Además de esto, cuando leemos Hechos capítulo 19, verso 2, encontramos que los discípulos de Juan el Bautista no conocían al Espíritu Santo. Y esto es interesante, porque según el pastor Jaciel Rodríguez, las personas se bautizaban en el nombre de Jesús porque no conocían al Hijo. Pero en Hechos capítulo 19, estas personas no conocían al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debían de ser bautizados? Según la teología del pastor Jaciel Rodríguez, debían entonces de ser bautizados solamente en el nombre del Espíritu Santo. Aparte de esto, cuando leemos Hechos capítulo 19, verso 3, hay algo muy interesante que no podemos pasar por alto. Pablo dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos, refiriéndose a los discípulos de Juan el Bautista, dijeron, en el bautismo de Juan. Observe que ellos no dicen que fueron bautizados en el nombre de Juan, sino en el bautismo de Juan. La expresión en el bautismo de Juan significa que ellos fueron bautizados en el bautismo que enseñó Juan o en el bautismo que practicó Juan. Pero la Biblia, dentro del mismo contexto de Hechos capítulo 19, no nos dice que ellos fueron bautizados por Pablo en el bautismo de Jesús. Lo que la Biblia dice es que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, haciendo alusión a la invocación del nombre de Jesús sobre cada persona que Pablo bautizó. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay dos expresiones totalmente diferentes en el capítulo 19 del libro de los Hechos. En el versículo 3, Pablo pregunta que en qué pues fueron bautizados. Y los discípulos de Juan el Bautista respondieron en el bautismo de Juan. Observe que ellos no dicen que fueron bautizados en el nombre de Juan, sino en el bautismo de Juan. La expresión en el bautismo de Juan significa que ellos fueron bautizados en el bautismo que enseñó Juan. Y las personas, estas personas que fueron bautizadas posteriormente por Pablo, dice la Biblia que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, haciendo referencia de que ellos fueron bautizados cuando Pablo les invocó el nombre de Jesús sobre sus vidas. Si la Biblia hubiese querido enseñar que los que fueron bautizados por Pablo se bautizaron en el nombre de Jesús, haciendo referencia a la enseñanza y a la ordenanza de Jesús según Mateo 28, 19, también dentro de ese mismo contexto, no hubiese dicho que se bautizaron en el nombre de Jesús, sino que se bautizaron en el bautismo de Jesús, como se encuentra en el versículo 3, cuando los discípulos de Juan el Bautista manifestaron haber sido bautizados en el bautismo de Juan. La expresión el bautismo de Juan o en el bautismo de Juan significaba que estas personas habían sido bautizadas en el bautismo que enseñó Juan.
Pero cuando fueron bautizados por Pablo, no se bautizaron en el bautismo de Jesús, mostrando con esto que la intención no es mostrar que ellos fueron bautizados en el bautismo que enseñó Jesús en Mateo 28:19, sino que la intención es mostrar que estas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús fue invocado sobre cada uno de ellos. Ahora, si usted observa o analizamos un poco la historia, es interesante poder ver que Martín Lutero y Juan Calvino, siendo trinitarios y padres del protestantismo, ambos creían que el bautismo en agua era para ser salvos y que los apóstoles bautizaban invocando el nombre de Jesús sobre las personas bautizadas. Ellos creían que cuando los apóstoles bautizaban según las evidencias históricas y bíblicas encontradas en el libro de los Hechos, tanto Martín Lutero como Juan Calvino creían que los apóstoles invocaban el nombre de Jesús sobre las personas bautizadas. Y eso realmente es lo que tenemos que creer y entender cuando la Biblia en repetidas oportunidades dice que las personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora observe, Martín Lutero, siendo considerado el padre de la Reforma Protestante, llamado por muchos como el padre de la sola fe. Martín Lutero no creía que la salvación era por obras y aún así entendía que el bautismo en agua era para el perdón de los pecados y era también para salvación. Martín Lutero también creía que los apóstoles bautizaban a las personas invocándoles el nombre de Jesús sobre sus vidas. Por ejemplo, en el Catecismo Mayor, que fue escrito por Martín Lutero dice: en segundo lugar, ya que sabemos lo que es el bautismo y cómo ha de ser considerado, debemos aprender por qué y para qué ha sido instituido. Esto es, para qué sirve, qué da y qué realiza. Esto no se puede captar mejor que en las palabras de Cristo citadas antes: el que creyere y fuere bautizado será salvo. De aquí debes comprender de la manera más sencilla que la fuerza, obra, beneficio, fruto y fin del bautismo consiste en hacernos salvos. Martín Lutero no solo creía que el bautismo es para salvación. Martín Lutero creía que los apóstoles bautizaban a las personas invocándoles el nombre de Jesucristo. En el libro que tiene por título La cautividad babilónica de la Iglesia, escrito por Martín Lutero, encontramos lo que dijo Martín Lutero acerca del bautismo y la invocación del nombre de Jesús. Con esto se desvanece la inútil contienda acerca de la forma del bautismo o de las palabras mismas, como ellos la llaman. Los griegos dicen: sea bautizado el siervo de Cristo. Los latinos: yo te bautizo. Otros, con rigorosísimo bizantinismo, condenan la fórmula: yo te bautizo en nombre de Jesucristo. Rito que sabemos con certeza que fue el usado por los apóstoles cuando bautizaban.
Martín Lutero dijo que él sabía con certeza que los apóstoles bautizaban diciendo: yo te bautizo en nombre de Jesucristo. Aparte de Martín Lutero, el reformador Juan Calvino, quien no creía que la salvación era por obras, también entendía que el bautismo era para ser salvo y que los apóstoles bautizaban a las personas invocando el nombre de Jesucristo sobre sus vidas. En el libro titulado La institución de la religión cristiana, Juan Calvino dijo: el bautismo atestigua la remisión de los pecados, porque el Señor quiere que todos los que creyeren sean bautizados para la remisión de los pecados. Por la sangre de Cristo quedamos limpios de nuestros pecados. ¿Y cuál es la señal y el testimonio de esta purificación sino el bautismo? Juan Calvino dijo que no había por qué extrañarse cuando oímos que los apóstoles bautizaban en su nombre, y cita Hechos capítulo 8 verso 16 y Hechos capítulo 19 verso 5. Aunque había sido enviados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Calvino creía que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también creía que los apóstoles en la práctica bautizaban invocando el nombre de Jesucristo sobre las personas, siendo que la sangre de Jesucristo limpiaba los pecados de las personas en el bautismo. Los trinitarios modernos deben tener presente que los padres de la Reforma como Martín Lutero y Juan Calvino creían que el bautismo en agua era para el perdón de los pecados y salvación, y que Martín Lutero y Juan Calvino creían firmemente que los apóstoles cuando bautizaban invocaban el nombre de Jesucristo sobre las personas que eran bautizadas. De tal manera, creo que es una buena enseñanza que todo trinitario debe aceptar. Cuando llegamos al quinto mito que presenta el pastor trinitario Jaciel Rodríguez, él dice que el propósito de Deuteronomio 6:4 es para exaltar la singularidad por encima de cualquier ídolo. Él manifiesta que en el hebreo la palabra uno es ejad y siempre es para usarlo como compuesto. Ahora, frente a esta errada afirmación, las evidencias bíblicas demuestran que la palabra ejad es utilizada con mayor frecuencia para indicar singularidad, y de esta manera debe ser entendida en Deuteronomio 6:4 como lo hace todo judío. Es indudable de que la forma primaria de la palabra ejad no es en sentido de unidad compuesta, sino singular absoluto. En Deuteronomio 6:4 la palabra ejad significa uno y significa único como un sinónimo de la palabra hebrea yahid. Cuando nosotros leemos el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 19, en la versión BTX o Biblia textual dice: y Geber ben Uri, quien era el único, la palabra único viene del hebreo ejad, quien era el único gobernador en la tierra de Galaad. Con lo anterior podemos comprender que la palabra ejad puede ser traducida perfectamente por la palabra único,
como también se evidencia en muchas traducciones bíblicas cuando leemos Deuteronomio 6:4. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. La Nueva Versión Internacional dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Observemos el siguiente versículo para comprender un poco más acerca de la palabra Ejad. Génesis capítulo 27, verso 38 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una, de la palabra hebreo Ejad, no tienes más que una sola bendición, padre mío? En Génesis capítulo 27, verso 38, encontramos que Esaú lloró porque no había otra bendición, ya que la única bendición le fue dado a Jacob. Nadie entendería que la palabra Ejad en Génesis 27:38 significa uno en unidad, ¿verdad? Refiriéndose a la bendición que recibió Jacob de Isaac. Es apenas obvio que la palabra una del hebreo Ejad en Génesis 27:38 significa una bendición en un sentido único y no en un sentido compuesto. En Génesis 42, verso 11 dice: todos nosotros somos hijos de del hebreo Ejad, de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. El varón de Génesis 42:11 era Jacob, y aunque habían varios hijos, estos solo tenían a un único padre. Nadie entendería que el varón de Génesis 42:11 era uno en unidad, refiriéndose al patriarca Jacob. En Cantares capítulo 6, verso 9 dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única. La palabra única viene del hebreo Ejad, la única de su madre. En Cantares capítulo 6, verso 9 vemos una comparación metafórica donde se muestra una realidad tomando la palabra Ejad en relación a una hija única. En Eclesiastés capítulo 4, verso 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno, del hebreo Ejad, uno solo? Según Eclesiastés 4:11, si hay dos personas unidas, una calienta a la otra. Pero ¿cómo se calienta el que está solo, si es el único? Nadie creería que el que está solo en Eclesiastés 4:11 está solo en un sentido de unidad. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente, del hebreo Ejad, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Este mismo verso en la Biblia Dios habla hoy dice: después el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, el único, del hebreo Ejad, el único a quien Dios ha escogido. Con todas estas evidencias bíblicas podemos concluir que en Deuteronomio 6:4 es un texto donde encontramos
a un Dios único y singular en su ser, echando por tierra una unidad de personas en Dios. Llegamos al sexto mito que presenta el pastor trinitario Jaciel Rodríguez. El pastor Jaciel Rodríguez dice que los judíos actualmente creen distinto a los judíos antiguos. Los antiguos creían en un Dios plural. El pastor trinitario Jaciel Rodríguez dice que la enseñanza moderna de los judíos es distinta a la enseñanza de los judíos antiguos. Pero realmente esto es absurdo pensar tal declaración, porque lo que nos está diciendo el pastor Jaciel Rodríguez es que los judíos a partir del día de Pentecostés hasta el día de hoy creen en un Dios unipersonal y que desde el día de Pentecostés hacia atrás los judíos creían en un Dios tripersonal. Realmente es algo muy absurdo de parte del pastor Jaciel Rodríguez. Lo que los judíos siempre han creído y han entendido es que Dios es un ser y nosotros lo llamamos unipersonal porque así los judíos lo creen. Llegamos al sexto mito. Y en este séptimo mito que presenta el pastor trinitario Jaciel Rodríguez, él dice que los unicitarios declaran que solamente la doctrina de la unicidad puede ser entendida por revelación de Dios. Y yo creo que para entender la unipersonalidad de Dios y su encarnación a la luz de la Biblia, mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, es por la iluminación que Dios da a nuestro entendimiento para comprender al Dios unipersonal de la Biblia, y realmente esto es una gran verdad. Quiero terminar con Mateo capítulo 11, verso 27. Quiero que lo leamos porque quiero resaltar algo muy importante que encontramos en Mateo 11, 27, y es lo siguiente. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie aparte del Padre conoce al Hijo, sino el Padre. Aquí se excluye al Espíritu Santo como una persona distinta al Padre. Si el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre, como lo cree la Trinidad, entonces el Espíritu Santo no es omnisciente, porque el Espíritu Santo no conoce al Hijo. Solamente lo puede conocer el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Aquí nuevamente vemos que se excluye al Espíritu Santo como una persona distinta al Hijo. Si el Espíritu Santo es una persona distinta al Hijo, entonces el Espíritu Santo no es omnisciente, porque no conoce al Padre como si lo conoce el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos que el Espíritu Santo está siendo excluido cuando se conoce al Padre. Eso solamente lo puede hacer el Hijo. Y también se excluye cuando se conoce al Hijo. Eso solamente lo puede ser el Padre. No estamos hablando de dos personas que excluyen a la persona del Espíritu Santo, sino que estamos hablando de una sola persona, quien como hombre e hijo conoce al Padre, y como Padre y Dios que es, conoce al Hijo, siendo el Hijo la manifestación de Dios en carne. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, regálanos un like y de esta manera nos apoyas y nos ayudas a que este canal siga creciendo.
también te invito a que te suscribas a este canal y hagas parte de este ministerio. Quiero también invitar a todos los hermanos a que compartan este video en sus redes sociales, mayormente en Facebook, para que los hermanos y amigos entiendan y vayan conociendo más y más de esta hermosa verdad. Y dale clic a la campanita para que estés informado de todos los próximos videos que estaremos realizando. Quiero comunicarte que ya está a la venta el libro La unicidad de Dios contra todo argumento en formato digital. Esto es para todos los hermanos que viven afuera del país de Colombia y que se les dificulta comprar el libro en formato físico. Si usted no puede adquirir el libro en formato físico porque no tiene el dinero suficiente, lo puede comprar en formato digital. En la descripción de este video está el enlace donde usted por medio de este enlace podrá comprar el libro en formato digital. Este libro está siendo de mucha bendición para muchos hermanos, inclusive para muchos amigos que están leyéndolo. Esperamos que Dios sea utilizando esta herramienta para convencer al hombre de su verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.